El hombre sin Dios es esclavo del pecado y está condenado a vivir su vida siempre con miedo a la muerte, con miedo a sufrir, con miedo al rechazo, con miedo a que le destruyan. Ante cualquier situación de dolor, rehuye de Dios y de sí mismo y tiene que obedecer al pecado que le ofrece la salida a este dolor, a este sufrimiento, siempre intentando escapar. Esta es la razón de por qué existen los crímenes, los asesinatos, los robos, los adulterios, las fornicaciones y todo lo malo del mundo. Porque el hombre, esclavizado por el pecado, no conoce otra salida que no sea la de esconderse, la de buscar y llenar su vacío con cosas contrarias a Dios. Hoy, bien sabemos, estamos gobernados por el sistema de la democracia. Vale decir, es la mayoría, la gente, el pueblo, el que por votación popular decide quién gobierna o quién no nos gobierna. Esta idea, ha sido argumentada por muchos ateos, iluministas y masones y ha sido llevada al extremo, diciendo que esto es así y así debería ser siempre, porque es el hombre en última instancia el que tiene siempre la palabra y es él el que define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esta realidad democrática, de la cual hay que decir la Iglesia no se opone, pero tampoco la avala como la única posible, sino que también apoya los sistemas monárquicos y aristocráticos como igualmente válidos para gobernar un país, ha llevado a la exacerbación de este miedo, del miedo que hablábamos al principio. Y este es uno de los signos de nuestros tiempos. ¿Por qué lo digo? Podemos ver hoy que en muchos países los políticos pasan leyes ocupando la idea de la democracia como amenaza para intereses personales. Lo decía el presidente argentino después de haber aprobado el aborto. Al aprobarlo dijeron que era una urgencia de salud pública, como si todos, absolutamente todos, estuviesen de acuerdo con que se pasase una ley del aborto. La idea de la democracia ha venido a ser utilizada para exacerbar el miedo y para poder pasar cosas ilegítimas como legítimas. Por eso podemos hablar de que se por eso podemos hablar muchas veces de totalitarismos democráticos o de la corrupción del sistema. Ejemplos de estos abundan. Basta ver la destrucción de la familia en Europa, cómo los sistemas socialistas tienen a muchos países en la bancarrota, las elecciones norteamericanas de hace poco, leyes como la del aborto o como la ley sexual integral, el matrimonio igualitario, la obligación de poder hablar con, con un lenguaje inclusivo, leyes que se trataron de pasar en Canadá y un largo etcétera. Por un lado tenemos a los políticos que ocupan la democracia para exacerbar el miedo, aprovecharse del miedo, amenazar a la gente, para ellos pasar leyes que les benefician solamente a ellos y a los empresarios. El mismo tema del aborto es extremadamente lucrativo y se sabe muy bien que Planned Parenthood maneja una cantidad de dinero inimaginable. Pero también tiene un doble filo. ¿Por qué? Porque la idea que esconde la democracia, en el fondo, que es la idea de que el hombre tiene la última palabra sobre lo que está bien y lo que está mal, ha calado profundamente en la educación de muchos, muchos jóvenes de las nuevas generaciones. Y esto lo podemos ver porque
se ha llevado a cabo una revolución sexual. La identidad de género, el movimiento de la identidad de género y el movimiento cultural de las minorías así lo demuestra. Porque finalmente si es que es en el hombre en que reside la verdad, cada uno es un, un en cada uno reside un poco de la verdad, o más bien la verdad entera. Entonces, yo puedo demandar eso y puedo demandarlo como un derecho, que es lo que vemos hoy en día. Puedo demandarlo y puedo pedir que se respeten. Y eso es exactamente lo que vemos hoy en día. Pero, ¿qué es lo que hay en el fondo de esto? En el fondo de esto también hay un miedo profundo. Hay un miedo profundo porque el, el pecado incita incita a llevar por esta vía, la, la aceptación de nuestro ser. La gente que se une a estos movimientos de identidad de género, LGTBI y etcétera, en el fondo buscan ser aceptados, buscan ser queridos, tienen un vacío que quieren llenar, por eso demandan, y en el fondo demandan amor, sin darse cuenta que están totalmente engañados, buscando en el lugar equivocado y esclavizados al pecado que les dice que se tienen que esconder de su sufrimiento, del sufrimiento que han pasado en su vida, de quizás tantos males que han tenido que vivir. Pero ante esto hay esperanza, y la esperanza viene de Jesucristo, porque Jesucristo ha muerto en la cruz, pero ya ha resucitado también. Y al resucitar ha vencido el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Ha vencido la esclavitud y la condena por la cual nosotros estábamos sujetos al pecado y nos ha dado la vida eterna. Nos ha dado la posibilidad de no obedecer más al demonio, sino poder obedecer a Dios. No seguir temiendo por nuestra vida, sino dando nuestra vida por amor al Señor y a la verdad. En efecto, el Señor nos ha hecho partícipes de la vida eterna y nos ha dicho, no teman, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no probará la muerte jamás.